¿Qué les viene a la mente cuando escuchan agujero negro? Lo más probable es que sea la imagen de una aspiradora cósmica sin fondo, un monstruo que merodea por el universo, devorando ávidamente todo a su paso. Estrellas, planetas, galaxias enteras. Nada puede resistir su hambre. Esta imagen, tan difundida por la ciencia ficción, a la vez asusta y fascina. Pero, ¿cuánto se ajusta a la realidad? Hoy nos embarcaremos en un viaje hacia los objetos más misteriosos, más extremos y más incomprendidos del universo. Nos asomaremos más allá del horizonte de sucesos para comprender qué son realmente los agujeros negros. Y les prometo que la realidad resultará ser mucho más extraña y asombrosa que cualquier ficción. Para entender de dónde vienen estos titanes cósmicos, primero tenemos que fijarnos en la vida y la muerte de las estrellas. Imaginen una estrella, una gigantesca esfera de gas incandescente, en cuyo núcleo arde un horno termonuclear. Cada segundo, allí se producen reacciones de fusión que transforman el hidrógeno en helio. Este proceso libera una cantidad colosal de energía. Esta energía, que irradia del interior hacia el exterior, crea una presión que se opone a la tremenda fuerza de la gravedad, la cual intenta comprimir la estrella hasta reducirla a un punto. Durante toda su vida, una estrella es un campo de batalla entre dos fuerzas fundamentales: el fuego termonuclear que pugna por salir y la gravedad que tira de todo hacia el interior. Durante miles de millones de años, estas fuerzas se mantienen en un frágil equilibrio, pero el combustible no es eterno. Cuando en el núcleo de una estrella, que es muchas veces más masiva que nuestro Sol, se agota el hidrógeno, y luego otros elementos más pesados, el horno empieza a apagarse. La presión interna disminuye y la gravedad, ese depredador paciente y despiadado, finalmente se impone. Ya nada la detiene. En fracciones de segundo, las capas externas de la estrella se precipitan hacia el centro a una velocidad inimaginable. Este fenómeno se conoce como colapso gravitatorio. Ocurre una explosión colosal a la que llamamos supernova. Por un breve tiempo, una sola estrella moribunda puede brillar más que toda una galaxia, con cientos de miles de millones de estrellas. De esta explosión nacen todos los elementos pesados de los que estamos hechos nosotros y todo a nuestro alrededor. El hierro en nuestra sangre, el calcio en nuestros huesos, el carbono en todas las células vivas. Pero, ¿qué queda después de este grandioso espectáculo de fuegos artificiales? Si la estrella original era lo suficientemente masiva, aproximadamente 20 o 25 veces más pesada que nuestro Sol, entonces nada puede detener ya el núcleo restante. La gravedad lo comprime más y más. Primero, los átomos se desintegran. Los electrones son aplastados contra los protones, formando una materia superdensa compuesta únicamente de neutrones. Si el colapso se detuviera en esta etapa, tendríamos una estrella de neutrones. Es un objeto increíblemente denso. Apenas una cucharadita de materia de una estrella de neutrones pesaría en la Tierra varios miles de millones de toneladas. Pero para el futuro agujero negro, esto tampoco es el límite. La gravedad sigue haciendo lo suyo. Comprime la materia aún más, superando todas las fuerzas de la naturaleza que conocemos, hasta que toda la materia se condensa en un punto de volumen cero y densidad infinita. A este punto lo llamamos singularidad gravitacional. Toda la masa de la estrella gigante ahora está concentrada en un espacio más pequeño que la cabeza de un alfiler. Es precisamente en este momento cuando nace un agujero negro. Imagina que estás de pie en la superficie de la Tierra y lanzas una pelota. Para que vuele al espacio y no regrese, necesita ser lanzado con una velocidad determinada, la segunda velocidad cósmica. Para la Tierra, esto es aproximadamente 11 kilómetros por segundo. Ahora, imagina que comprimimos la Tierra sin cambiar su masa. La gravedad en la superficie aumentará y para escapar se necesitará una velocidad cada vez mayor. Si comprimimos la Tierra hasta el tamaño de un guisante, la segunda velocidad cósmica en su superficie igualaría la velocidad de la luz. Y puesto que nada en el universo puede moverse más rápido que la luz, entonces nada podrá escapar ya de una superficie así. Ni siquiera la propia luz. Acabamos de crear un agujero negro. Esa frontera, que, una vez cruzada, ni siquiera la luz puede escapar de sus abrazos gravitacionales,
Se llama horizonte de sucesos. No es una superficie física que se pueda tocar, es más bien un punto de no retorno. Imaginen un río que fluye tranquilamente, pero que en un momento dado se convierte en una gigantesca cascada. El horizonte de sucesos es el mismísimo borde de esa cascada. Mientras nadas hacia él, tienes la oportunidad de darte la vuelta y alejarte. Pero una vez que cruzas esa línea invisible, la corriente se vuelve tan fuerte que ya ningún esfuerzo te salvará. Inevitablemente serás arrastrado hacia abajo. De la misma manera, todo lo que cruza el horizonte de sucesos, materia, energía, información, está destinado a caer en la singularidad. Para un observador externo, este objeto se vuelve completamente negro porque no emite ni refleja luz alguna, simplemente absorbe. Pero lo interesante es que la idea misma de la existencia de tales objetos surgió mucho antes de que supiéramos sobre las supernovas y las singularidades. Ya en 1783, el científico inglés John Michell propuso que en el universo podrían existir las estrellas oscuras, tan masivas y densas que ni siquiera la luz podría abandonar su superficie. Sus razonamientos se basaban en la teoría de la gravitación de Newton. Poco después, en Francia, el gran matemático Pierre-Simon Laplace llegó a conclusiones similares. Pero en el siglo XIX, cuando los científicos decidieron que la luz era una onda y no partículas, estas ideas fueron olvidadas por casi un siglo y medio. Parecían simplemente una curiosidad matemática divertida. Todo cambió en 1915. Albert Einstein publica su teoría general de la relatividad, que da un vuelco a nuestra comprensión de la gravedad. Einstein demostró que la gravedad no es una fuerza que atrae objetos entre sí. Es la curvatura del propio espacio-tiempo causada por cuerpos masivos. Imaginen una lona de goma tensa, ese es nuestro espacio-tiempo. Si colocamos sobre ella una ligera pelota de ping-pong, apenas deformará la lona. Pero si colocamos una pesada bola de bolos, esta creará una profunda concavidad. Cualquier otra bola, más ligera, que ruede por allí, se deslizará hacia esa concavidad. No es atraída por una fuerza, simplemente se mueve por la superficie curvada. Del mismo modo, los planetas giran alrededor del Sol no porque éste los atraiga, sino porque se mueven en línea recta a través del espacio, curvado por el propio Sol. Apenas unos meses después de la publicación de la teoría de Einstein, el físico alemán Karl Schwarzschild, mientras se encontraba en el frente de la Primera Guerra Mundial, halló la primera solución exacta a las ecuaciones de Einstein. Esta solución describía el campo gravitatorio alrededor de un objeto esférico masivo, y en esta solución se ocultaba una peculiaridad matemática. A un determinado radio, que más tarde se denominaría radio de Schwarzschild, las ecuaciones fallaban y tendían al infinito. Este era precisamente el horizonte de sucesos. A Einstein no le gustó esta idea. Consideraba que nada tan absurdo podía existir en la naturaleza. Pero la matemática era implacable. Y no fue hasta los años 60 del siglo XX, gracias a los trabajos de Stephen Hawking y Roger Penrose, que los científicos finalmente reconocieron que los agujeros negros no eran una mera excentricidad matemática, sino una consecuencia inevitable de las leyes de nuestro universo. Por cierto, el propio término agujero negro fue acuñado e introducido por el físico estadounidense John Archibald Wheeler en 1967. Antes de eso, se les llamaba estrellas colapsadas o estrellas detenidas. Bien, ya hemos comprendido cómo nacen y qué representan teóricamente. Pero aquí surge una pregunta lógica. Si son completamente negros y no emiten nada, ¿cómo podemos detectarlos en absoluto? No podemos ver un agujero negro directamente, pero sí podemos observar su influencia en el espacio circundante. Es como con el viento. No vemos el aire en sí, pero sí vemos cómo mece las hojas de los árboles. Uno de los métodos más fiables es observar las estrellas. Los astrónomos pueden detectar una estrella que orbita alrededor de un espacio vacío. Midiendo la velocidad y la trayectoria de esta estrella, se puede calcular la masa de un objeto invisible que la hace moverse de esa manera. Si esa masa resulta ser enorme y el objeto en sí no emite luz, entonces el principal sospechoso es un agujero negro. Así fue precisamente como se descubrió el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Se le llama Sagitario A estrella.
Es 4.300.000 veces más masivo que nuestro Sol, pero a la vez está comprimido en un volumen que cabría fácilmente dentro de la órbita de Mercurio. Vemos cómo las estrellas a su alrededor se mueven a velocidades vertiginosas, completando una órbita entera en tan solo unos pocos años. Otra forma es ver el grito de muerte de la materia. Si una estrella o una nube de gas se encuentra cerca de un agujero negro, este comienza a atraer la materia hacia sí. Esta materia no cae directamente en él. En su lugar, se arremolina en un disco gigante conocido como disco de acreción. En este disco, la materia se mueve a una velocidad inmensa. Las partículas rozan entre sí, calentándose hasta millones de grados. Debido a este calentamiento, el disco comienza a brillar intensamente, especialmente en el rango de rayos X. En esencia, no vemos el agujero negro en sí, sino la materia incandescente que está a punto de ser engullida por él. Es uno de los espectáculos más brillantes del universo. Los cuásares, que son los núcleos activos de galaxias lejanas, brillan con tanta intensidad precisamente gracias a los discos de acreción alrededor de agujeros negros supermasivos. Un solo cuásar puede ser miles de veces más brillante que toda nuestra galaxia. Otro efecto asombroso predicho por Einstein es el lente gravitacional. Dado que un agujero negro deforma el espacio-tiempo de manera extrema, la luz de estrellas y galaxias lejanas que pasa cerca de él también se curva. El agujero negro funciona como una lente cósmica gigante. Puede distorsionar, magnificar e incluso crear múltiples imágenes de objetos que se encuentran detrás de él. Al observar estas distorsiones, podemos no solo confirmar la existencia de un agujero negro, sino también medir su masa. Y finalmente, el método más moderno y revolucionario, las ondas gravitacionales. ¿Recuerdas nuestra analogía con la tela de goma? Si dos bolas pesadas chocan en ella, se formarán ondas, una especie de rizos, en la tela. Del mismo modo, cuando dos objetos masivos, por ejemplo, dos agujeros negros o estrellas de neutrones, giran uno alrededor del otro y se fusionan, provocan oscilaciones en el mismísimo tejido del espacio-tiempo. Estas oscilaciones, las ondas gravitacionales, se propagan por el universo a la velocidad de la luz. En el año 2015, la Observatorio LIGO logró por primera vez en la historia detectar tales ondas provenientes de la fusión de dos agujeros negros que se encontraban a una distancia de más de 1.000 millones de años luz de nosotros. Este descubrimiento no solo confirmó una vez más la validez de las teorías de Einstein, sino que también nos dio una forma completamente nueva de escuchar el universo. Aprendimos a escuchar cataclismos cósmicos que antes eran invisibles e inaudibles para nosotros. Así que sabemos que los agujeros negros existen y sabemos cómo encontrarlos. Pero, ¿qué pasaría si decidieras emprender un viaje hacia uno de ellos? Imaginemos que estás en una nave espacial y te acercas a un agujero negro de masa estelar. Lo primero que notarás son las fuerzas de marea extremas. El campo gravitatorio del agujero negro es tan heterogéneo que la fuerza que actúa sobre tus pies será billones de veces más fuerte que la fuerza que actúa sobre tu cabeza. Comenzarás a estirarte, como un espagueti. Este espeluznante proceso se conoce como espaguetización. Tu cuerpo será estirado hasta convertirse en un fino hilo de átomos mucho antes de que alcances el horizonte de sucesos. Pero imaginemos que viajas hacia un agujero negro supermasivo, como el que está en el centro de nuestra galaxia. Su campo gravitatorio es mucho más homogéneo, y las fuerzas de marea en el horizonte de sucesos no son tan intensas. Podrás cruzarlo sano y salvo. ¿Qué verás en ese momento? Para ti no sucederá nada especial. Simplemente cruzarás una línea invisible. Pero tu amigo, que se ha quedado a una distancia segura y te observa con un telescopio, verá una imagen completamente diferente. Debido a la extrema ralentización del tiempo cerca del agujero negro, le parecerá que te ralentizas a medida que te acercas al horizonte. Tu imagen se irá volviendo cada vez más y más roja. Esto se conoce como corrimiento al rojo gravitacional. Y tú, como si te quedaras congelado para siempre en la propia frontera, sin llegar a cruzarla nunca. Tú, por tu parte, mirando hacia atrás, verás cómo toda la historia futura del universo se precipita ante tus ojos a un ritmo acelerado. ¿Qué te espera dentro después de cruzar el horizonte de sucesos? Aquí, las leyes de la física, tal como las conocemos, dejan de funcionar.
A donde quiera que te muevas, en cualquier dirección que intentes volar, todos los caminos conducirán solo en una dirección, hacia el centro, hacia la singularidad. Esto ya no es un punto en el espacio, es un momento en el futuro del que no se puede escapar. No sabemos qué es realmente la singularidad. La relatividad general nos dice que es un punto de densidad infinita y volumen nulo, donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita. Pero la mayoría de los físicos están convencidos de que esto simplemente significa que la propia teoría deja de funcionar en estas condiciones. Para describir lo que sucede en el corazón de un agujero negro, necesitamos una nueva teoría que pueda unificar la relatividad general y la mecánica cuántica. La teoría de la gravedad cuántica. De momento, no la tenemos. Durante mucho tiempo se pensó que los agujeros negros eran prisiones eternas, que todo lo que caía en ellos permanecía allí para siempre. La información que cruzaba el horizonte de sucesos desaparecía sin dejar rastro, lo cual contradice uno de los principios fundamentales de la mecánica cuántica. Esta paradoja no dejaba en paz a los científicos. Pero en el año 1974, Stephen Hawking hizo un descubrimiento asombroso que revolucionó nuestra comprensión de los agujeros negros. Hawking aplicó las leyes de la mecánica cuántica a la región alrededor del horizonte de sucesos y descubrió que los agujeros negros, en realidad, no son completamente negros. Deberían emitir radiación lentamente. Este proceso recibió el nombre de radiación de Hawking. ¿Cómo funciona esto si nada puede escapar del horizonte de sucesos? La clave está en la incertidumbre cuántica. En el vacío, pares de partículas virtuales y antipartículas nacen y se aniquilan al instante, es decir, se destruyen mutuamente de forma constante. Pero si uno de esos pares nace justo en el límite del horizonte de sucesos, podría suceder que una partícula caiga en el agujero negro y la otra logre escapar. Para un observador externo, esto parecerá como si el agujero negro hubiera emitido una partícula. Además, para que se cumpla la ley de conservación de la energía de la partícula que escapó se toma de la masa del propio agujero negro. Es decir, al emitir radiación de Hawking, el agujero negro pierde masa lentamente, se evapora. Este proceso es increíblemente lento. Para un agujero negro con la masa del Sol, el tiempo de evaporación total sería de un número con 67 ceros de años. Esto es mucho más que la edad actual del universo. Pero para agujeros negros diminutos, microscópicos, que quizás nacieron en el momento del Big Bang, este proceso podría ser mucho más rápido. Su evaporación culminaría con un potente estallido de rayos gamma. Los astrónomos buscan este tipo de estallidos, pero hasta ahora sin éxito. Sin embargo, el descubrimiento de Hawking tiene una importancia fundamental. Demostró que los agujeros negros no son meros pozos gravitacionales inertes. Son objetos termodinámicos complejos, que poseen temperatura y que obedecen las leyes cuánticas. Y lo más importante, no son eternos. Entonces, ¿qué son los agujeros negros en definitiva? No son solo monstruos cósmicos. Son laboratorios de física extrema, creados por la propia naturaleza. Al estudiarlos, nos acercamos a los límites de nuestra comprensión del espacio, el tiempo, la materia y la gravedad. Nos obligan a plantear las preguntas más profundas. ¿Qué sucede con la información que cae en ellos? ¿Realmente desaparece o se conserva de alguna manera en el horizonte de sucesos? ¿Son las singularidades en sus centros pasajes a otros universos o a otras dimensiones, como sugieren algunas hipótesis sobre los agujeros de gusano? Los agujeros negros no son simplemente la etapa final de la vida de estrellas masivas. Los agujeros negros supermasivos, que residen en los centros de las galaxias, desempeñan un papel clave en su evolución. Con su gravedad, controlan el movimiento de las estrellas, mientras que potentes chorros, corrientes de partículas que brotan de sus polos, regulan el ritmo de formación estelar en la galaxia, ya sea expandiendo el gas e impidiendo el nacimiento de nuevas estrellas, o, por el contrario, comprimiéndolo y provocando nuevos estallidos. Parece que ninguna galaxia grande puede existir sin un corazón tan masivo. Desde las aterradoras estrellas oscuras en la imaginación de los científicos del siglo XVIII hasta objetos reales, cuya sombra hemos aprendido a fotografiar y cuya voz escuchamos en forma de ondas gravitacionales, los agujeros negros han recorrido un largo camino en nuestra conciencia.
Han dejado de ser simplemente un símbolo de destrucción. Se han convertido en un símbolo de los mayores enigmas del universo y la clave para resolverlos. Nos muestran los límites de nuestro conocimiento y señalan el camino por el que debe avanzar la ciencia fundamental. Los agujeros negros no son el final de la historia. Es, quizás, el comienzo de algo completamente nuevo. Son un recordatorio de que los misterios más profundos del universo están ocultos no en la luz de las estrellas, sino en la oscuridad más impenetrable. Y apenas estamos empezando a aprender a leer lo que está escrito en esa oscuridad.